Buenos días para todos. Bienvenidos a su programa Escuchando y Creciendo. Hoy tenemos como invitado especial a nuestro pastor Gerson Sánchez, el coordinador hispano de nuestra conferencia. Pastor, preséntese, dígale allí a los hermanos que nos ven, que nos escuchan, a quién es usted, su familia, a qué se dedica, qué hace ahí un poquito, ¿no? Gracias, Pastor Rami y Pastor Kenny también. Dios les bendiga a ustedes y los hermanos que nos están viendo, las personas que nos miran en este momento. Gracias por la invitación. Como tú Amén. decías, soy el Pastor Gerson Sánchez, mi esposa Carol y mis dos hijitos, Livni, la mayorcita, 14 años ya, y mi hijito Obed, que está cumpliendo ya 12 años. Esa es la primera tarea y la tarea más difícil, creo, ¿no? La del hogar, los hijos. Pero Dios nos ha bendecido. Además de eso, estamos colaborando actualmente como coordinador de la obra hispana para nuestra conferencia de los estados del Golfo, que incluyen los estados de Mississippi, Alabama y parte de Florida, lo que es desde Pensacola hasta Panama City. Tenemos ahí un amplio territorio también para recorrer. Y la función es ser un punto de apoyo, de recurso para los pastores en cuestiones de evangelismo, en tratar de colaborar con las iglesias para que la obra de Dios pueda crecer en este territorio que Dios nos está ahora prestando para que podamos servir. Excelente, excelente. Así que tenemos ese privilegio de poder escuchar eh, de parte del pastor Gerson buenos comentarios aquí en este día. Pastor Kenny, ¿cómo ha estado? ¿Cómo está todo? ¿Cómo está el trabajo misionero? Por la gracia de Dios estamos bien, mucho mejor al compartir con ustedes, el pastor Gerson, pastor Rami, una vez más, esta lesión, ya la última lesión, ¿verdad? De este trimestre, es decir, que fue un gran desafío hablar y escuchar, escuchar y crecer. Así es, Así que crecimos y escuchamos. así es, así es. Y bueno, vamos a introducirnos entonces de inmediato a lo que es la última lección de este trimestre, como mencionó el pastor Kenny. Y aquí la lección de escuela sabática se trata acerca de las verdades contenidas en el libro de Efesios, ¿no? Hemos estado estudiando todo el libro de Efesios, hemos estado analizando detalles por detalle el libro de Efesios. Y antes de entrar en esos puntos, yo quisiera preguntarle, Pastor Henson, Pastor Kenny, eh, para usted, ¿qué implica eh, la verdad? ¿Qué es una verdad para ustedes? ¿Qué importancia tiene saber la verdad en la vida de un cristiano? El texto bíblico, cuando habla de verdad, los seres humanos en sí, nosotros, lo que es la parte humana, no tenemos ninguna verdad. Más bien nosotros somos o debemos de ser buscadores de la verdad. Wow. Pienso que la verdad es Jesús, como tal, el versículo lo dice, ¿no? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y realmente nosotros fuimos creados para procurar estar cerca de Dios, estar cerca de Él, aunque el pecado nos ha separado. Precisamente la lección de eso habla, ¿no? De lo que Dios hace en favor de la raza humana. Y pienso que la verdad es no lo que está en nosotros, sino lo que nosotros debemos de procurar encontrar cada día. Wow, wow. Te he dicho algo muy interesante ahí. No debemos procurar nuestra propia verdad, ¿no? A veces estamos en la iglesia y tenemos nuestra propia verdad. Queremos que las cosas sean como yo entiendo que tiene que ser, ¿no? Pastor Kenny, ¿qué entiende por la verdad? Bueno, yo creo que el pastor resumió de manera sabia ahí lo que es la verdad.
O sea, no hay manera de encontrar verdad fuera de Cristo. Yeah. En el instante que yo intento razonar alguna verdad personal o en base a alguna fuente extra a Cristo, me condeno yo mismo, porque somos, no puedo decir, no, eso es real, eso debe hacerse así. Y eso va a ir conectado con nuestra creación, nuestro fin y nuestro inicio. O sea, Cristo es la verdad en todo lo que implique que hagamos. Amén, amén. Y precisamente la lección concluye resumiendo eh, las verdades que están contenidas allí en el libro de Efesios. Y hemos visto tres verdades principales, aunque la lección abarca otras verdades, pero hemos identificado tres verdades principales. Y la primera se encuentra en el capítulo 2, en el verso 8, que dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Ustedes qué entienden? ¿Qué es lo que Pablo quiere decirle a la iglesia de Éfeso cuando le dice, ustedes son salvos por gracia? ¿Eh? Pienso, pastor, que la gracia es, cuando hablamos de la gracia, y es lo que Pablo está tratando de enmarcar, y en sus escritos cuando habla a la iglesia le hace entender lo que es la realidad del ser humano, y para mí la gracia es precisamente ese regalo, y ese regalo incluye su amor, ese regalo también incluye su misericordia. Y lo interesante de esto es que aunque es un regalo y aunque incluye también el amor y la misericordia de Dios, es un regalo que nosotros no merecemos. Podríamos decir que la gracia no se puede comprar, la gracia tampoco la podemos pagar, ni siquiera nosotros lo podemos pagar con nuestras buenas obras, o es algo que nosotros tengamos que hacer. La gracia es un regalo de Dios que incluye su amor, incluye su misericordia, y no es algo que nosotros como seres humanos merezcamos. Y aquí en el capítulo 2, cuando el apóstol Pablo habla precisamente acerca de eso, dice que por gracia nosotros somos salvos. Uno de los mayores ejemplos que yo puedo encontrar en la Biblia acerca de la gracia es la parábola del hijo pródigo. Uh-huh. Aquel muchacho que decidió vivir una vida perdida, aquel muchacho que malgastó todo lo que había recibido de su padre, que si nosotros habláramos humanamente, ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a perdonar algo así o cuando alguien nos hace algo así? Sin embargo, cuando ese hijo regresó, aunque el hijo había pensado que quería ser como siervo, la respuesta del padre es que no debía ser tratado como siervo. Ahora, ¿el hijo merecía? No, simplemente ese era el regalo y eso incluía el amor del padre, incluía su misericordia. Y no es algo que el hijo hizo algo para merecerlo, simplemente era natural del padre. Amén, amén. Y a veces, hablando de la verdad, ¿no? Es un poco lamentable que a veces hay una verdad tergiversada en cuanto a la gracia. Y en las iglesias muchas veces se tiende a rechazar al que peca. A veces cuando alguien cae, nos enfocamos más en hacer que esta persona se aleje y que no contamine a los demás, que en nosotros salvar a esta persona, rescatar a esta persona, traer a esta persona de vuelta, ¿no? Y pues este punto, y lo que usted ha mencionado sobre la gracia, nos lleva a nosotros a entender eso, que el propósito de Dios para con nosotros es rescatarnos, a pesar de todo lo que hayamos hecho, ¿no? Yo voy en esa misma línea, como ustedes lo presentan. Gracia es la acción, una acción gratuita, inmerecida. Yo diría que se le otorga a quienes no tienen condiciones para recibirla. Deberían recibir la ira de Dios,
pero en cambio de eso, Dios le otorga su gracia. Cuando uno va a estudiar, cuando uno comienza desde el capítulo 1 de Efesios, que estudiamos durante el trimestre, uno se da cuenta de que ellos estaban perdidos en delitos y pecados, y entonces no merecían la gracia de Dios. Tal como dice el pastor Rami, mira, es sumamente complicado entender la gracia en el contexto humano. Un ejemplo directo que yo puedo añadir a la parábola que presenta el pastor Gerson es el caso de Jonás, cuando Dios lo manda a predicar a Nínive. O sea, Dios en su gracia y misericordia no destruye el pueblo. Pero, ¿qué hace Jonás? O sea, humanamente intenta comprender la gracia y termina juzgando a Dios. Entonces, es difícil comprender la gracia en el contexto humano, pero lo bueno de todo es que podemos recibir su gracia y expresársela a los demás. Claro, La claro. gracia de Dios. En ese punto quiero agregar una pregunta ahí. ¿Cómo podemos nosotros ver eso en nuestro contexto hoy en día? Porque recuerden que esto Pablo le está diciendo a Éfeso que no quería a los gentiles, ¿se acuerdan? No quería permitir y le ponía ciertas, que tenían que hacer ciertas cosas para poder ser parte del pueblo de Dios, ¿no? ¿Cómo hoy en día, en nuestro día a día, podemos aplicar esa gracia en el contexto que nosotros vivimos hoy en día y que viven muchas de nuestras iglesias? La raza humana, pastor, siempre ha sido la misma en todas las edades, ¿no? Y cuando la Biblia dice que todos fuimos separados de Dios a causa del pecado, ahí nos incluye a todos, ¿no? Y la gracia de Dios siempre ha sido la misma también. Y la gracia se inicia cuando Dios toma la iniciativa, es decir, cuando Dios busca al hombre. Pienso que con lo que tú estás mencionando ahora, junto con lo que el pastor Kenny estaba mencionando anteriormente, pensaba mientras él hablaba, que en muchas ocasiones nosotros tratamos de anteponer cosas a la gracia. O sea, como que el ser humano puede hacer algo por la gracia. Y alguien decía en cierta ocasión, la pregunta es, ¿quién busca a quién? ¿O es el pastor el que busca a la oveja o la oveja busca al pastor? Y cuando hablamos de la gracia, precisamente, el libro de Génesis habla sobre ello. Lucas 15 en la parábola también habla sobre ello. El libro de Hechos también habla un poco en el capítulo 9, el versículo 4, habla un poco acerca de ello, acerca de quién es el que tiene la iniciativa. Y es Dios el que tiene la iniciativa cuando se trata de la gracia. Ahora, la gracia es una obra de Dios y no es lo que el hombre hace, y no es lo que el hombre hizo en aquel entonces, no es lo que el hombre puede hacer ahora, sino precisamente lo que Dios puede hacer por el hombre. Amén. El ser humano ha sido siempre el mismo. Desde el tiempo de nuestros primeros padres, hablando de Adán y Eva que se escondieron de Dios, el ser humano hasta hoy se vive escondiendo de Dios. Y Dios sigue actuando de la misma manera. Dios siempre ha buscado la manera de poder estar cerca de nosotros, aunque nosotros somos los que nos apartamos de Él. La gracia es gratuita, la gracia no podemos comprarla nosotros, la gracia no podemos usar dinero, la gracia no podemos usar nuestras obras. La gracia solamente es la reacción de un padre que ama, y en todos los tiempos es el padre que ha amado y es el tiempo que sigue amando hoy día también. En la iglesia, cuando yo mencionaba que muchas veces tenemos que anteponer cosas a la gracia, es que con cuánta frecuencia nosotros queremos ganar el cielo por lo bueno que somos. Y voy a utilizar eso entre comillas, ¿no? Por lo bueno que somos, pero realmente somos buenos. Hay un dicho que dice que al que buen árbol se arrima, no sé si ustedes lo han escuchado, buena sombra le cobija. Y no es precisamente lo que nosotros somos, sino es con quién estamos. Si estamos cerca de Dios, si buscamos a Dios todos los días, si hacemos de Dios que sea nuestra relación con Él, sea nuestro primer trabajo,
y permitir que su gracia nos cubra. Aunque no lo merecemos, Él está dispuesto a hacerlo todos los días por nosotros. Amén. Amén. Wow. A veces nosotros pensamos que la salvación es solo nuestra, que nadie más la merece. A veces consideramos la iglesia como un club social en el que yo llego allí para estar allí, el que no es como yo, pues se tiene que ir. Aquel no, yo no quiero que entre a la iglesia porque esto es un grupito pequeño. Y, y entonces la gracia nos enseña eso, de que la verdad nosotros no podemos limitar quién llega, quién no llega, quién se entrega, quién no se entrega, quién acepta, quién no acepta. La gracia es para todos, la gracia es genérica para todos, ¿no? La gracia nos enseña, yo diría, no ser legalistas. Ujú. Correcto, correcto. Y el segundo punto que la lección presenta justamente se desprende de este punto, porque la situación era que el problema entre los, en Efesios era que había problema entre los judíos, los gentiles, y había como esa desunión en la iglesia que a veces no dejaba avanzar eh, a la iglesia, ¿no? Y entonces Pablo presenta una segunda verdad que dice, somos uno en la fe. Y dice Efesios 4, capítulo 4, versículo 1 al 6, dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos con los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuiste también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, en el cual es sobre todo y por todos y en todos, ¿no? Durante el trimestre, Pablo habló, hizo referencia a que somos un cuerpo, que la iglesia es un cuerpo. Pablo se refirió a que la iglesia tiene una sola fe, ¿no? ¿Qué ustedes entienden por esto que Pablo está presentando allí? ¿Qué quiere decir eso? Un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo. Bien, cuando leemos desde el versículo 1, y precisamente tengo mi Biblia acá, desde el capítulo 1 hasta el versículo 16, encontramos que lo que Pablo trata de hacer allí es expresar, y voy a utilizar esa palabra, está expresando un profundo interés, y nota lo que estoy mencionando, él expresa un profundo interés para que haya unidad en la iglesia. Cuando él dice, y él menciona del versículo 4 al versículo 6 del capítulo 4 de Efesios, dice un solo espíritu, nota, también dice, habla de un solo Señor, un solo Dios, y también él dice que habla de un Padre que es de todos, y nota, y también dice que es sobre todos. Lo que Pablo está tratando de enmarcar, lo que él está tratando de hacerlo, de enfatizar, que tiene él como poniendo subrayando, es precisamente que está exhortando a la iglesia a la unidad. Ahora, la lección de esta semana también es bueno mencionar que cuando el apóstol Pablo estaba hablando a la iglesia en la carta a los Efesios precisamente, también mencionaba el autor que es bueno notar que es como que Pablo estaba teniendo una visión general de la iglesia en el tiempo. Y nota, porque el problema posiblemente que había en aquel entonces, el asunto de división, tal vez hoy no se trata de judíos ni de gentiles en nuestro tiempo, pero con cuánta frecuencia sí hay entre nosotros también mucha división. En el mismo pueblo, en la misma iglesia. En el mismo pueblo, en la misma iglesia. Y con cuánta frecuencia se arman discusiones en la misma iglesia por puntos que no son puntos de salvación. Y hay quienes estamos viendo y tratando de tachar o de tildar al otro
porque simplemente no está haciendo como yo creo que deba de hacer. Y entonces en mi pensamiento, nota en mi pensamiento. Y no es lo que la iglesia cree, porque lo que la iglesia cree puede ser muy diferente a lo que yo creo. Pero simplemente trato que mi pensamiento es el que se preserve en medio de todo lo demás. Y entonces cuando la otra persona no hace, entonces yo lo puedo también apartar o lo puedo dividir en mi propio concepto, en mi propia vivencia. Puedo tener una división. Y lo que Pablo está haciendo acá precisamente cuando tú mencionas un solo espíritu, un solo Señor, un solo Dios, es el Padre de todo. Él está abogando por la unidad de la iglesia, no solamente en la iglesia allá en Efesios, que está hablando de la unidad de la iglesia en nuestros días, porque es un mensaje oportuno también para nosotros hoy. Y el capítulo 4 habla allí de la unidad, precisamente, me gusta cómo lo menciona, o el título que se le puso, la unidad del Espíritu, porque eso es algo que solamente el Espíritu puede crear. Podemos creer ser buenos por nuestra cuenta, y eso se llama legalismo, lo que el pastor Kenny estaba mencionando hace unos minutos. Podemos creer ser buenos por nuestra cuenta, el legalismo, pero no es lo que yo soy, es lo que Él puede hacer en mí a través de su espíritu, que es diferente. Wow. Wow. A mí me encanta cómo la lección lo presenta. La lección dice que Efesios 4 comienza y termina con un llamado a cuidar unos de otros como miembros de la iglesia. O sea, cómo yo puedo llegar a cuidar al otro, tanto el que está dentro de la iglesia como el que está fuera, con una actitud de abnegación, no de repente de interés o de lograr justicia en ciertos momentos. Y es uno de los grandes errores que cometemos los seres humanos, es que nosotros sabemos que es importante la unidad y como dice el dicho, en la unidad está la fuerza, eso lo sabemos. El problema es cuando tratamos, como decía el pastor, dándole la solución a esto, cuando tratamos de buscar unidad primero en nosotros mismos. Nosotros queremos llevar la unidad partiendo desde nuestras ideas, como presentaba el pastor, de los pensamientos y formaciones que hemos adquirido durante el tiempo. Y Efesios 4 presenta, mira, la unidad tú la puedes conseguir, pero a través del Espíritu. Hay un cuerpo, está la iglesia, fuera de la iglesia, está la cabeza que es Cristo, y lo que para tú poder lograr la unidad tienes que reemplazar esos pensamientos que tú entiendes que te dan unidad para cumplir lo que Cristo quiere que tú pongas en tu mente, y entonces el resultado va a ser una unidad perfecta porque depende de Cristo y no de mía, no mía, sí. Efesio nos va a enseñar nos enseñó durante este trimestre, si hay algo que tú puedes lograr en la tierra por sí solo, simplemente no lo hay. Si hay algo que tú quieres lograr con Cristo, ahí lo vas a encontrar. Wow. Y fíjense que yo, pues en la experiencia que uno tiene, ¿no? Como pastor, en el día a día con nuestras iglesias, a veces vemos ciertas actitudes en las iglesias y, y a veces noto como que no estamos conectados con la cabeza. A veces no se entiende que yo, por ejemplo, como individuo, yo no soy una cabeza y yo no puedo actuar por mí mismo. Yo me debo a una iglesia, yo me debo a una organización. El cuerpo tiene una estructura. Nosotros, en el caso como Adventistas del Séptimo Día, tenemos una estructura a nivel mundial, desde la asociación general hasta el grupo pequeño, la iglesia local. Y a veces yo siento que cuando nosotros queremos actuar desconectado de esa estructura, cuando nosotros queremos actuar y hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, y a veces decimos, no, si la iglesia no lo hace, yo lo hago. No, si la conferencia no lo hace, yo lo hago. Y siento que a veces nosotros actuamos desconectados de ese cuerpo. Siento
que a veces no entendemos que somos un cuerpo, que como dice Pablo, somos una fe, tenemos un mismo espíritu, hemos sido bautizados en el nombre de la misma persona, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eh, y creo que Pablo está aquí resaltando de que para que una iglesia pueda crecer, para que una iglesia se pueda mantener, para que una iglesia pueda avanzar, como usted ha mencionado, la iglesia tiene que estar clara que es un cuerpo. La iglesia tiene que estar clara que somos uno en Cristo, que somos una fe y que debemos avanzar por donde todos avancen. Yo no puedo, si la iglesia avanza por este lado, yo ir y avanzar por este lado, ¿no? Yo no puedo que si la iglesia, en el caso de los Efesios, me imagino, la Biblia no lo menciona, pero me imagino que ciertos gentiles querían unirse a la iglesia y un grupo de los judíos no quería, pero otros sí quería, o otros querían tener el control, otros querían decidir, y entonces pareciera ser que no había esa unidad dentro de la iglesia. Y es interesante que Pablo aquí nos habla acerca de que si nosotros queremos reflejar a Cristo, queremos ser la iglesia de Cristo, entonces nosotros tenemos que vivir, comportarnos como que somos parte de ese cuerpo, ¿no? Yo no puedo pretender que a veces se da mucho eso en las juntas directivas en las iglesias, se toma un voto y hay algunos, 2 o 3 que no están de acuerdo con ese voto y ellos hacen lo que ellos entienden, se van por otro lado, aunque la iglesia aprobó ciertas cosas. Entonces, ahí en esa actitud no hay un entendimiento de que somos un cuerpo, de que bueno, si la iglesia lo aprobó, la iglesia lo votó, pues yo tengo que apoyarlo, yo tengo que, aunque a lo mejor no sea mi parecer, mi entendimiento, yo tengo que seguir eso. ¿Por qué? Porque yo soy parte del cuerpo. El brazo no puede, si el cuerpo decide que se va a bañar, el brazo no puede decir, no, yo no me voy a bañar, yo me voy a quedar afuera. No, porque es parte del cuerpo, tienes que continuar eso, ¿no? Oye, tú tocaste Entonces, un punto es ahí interesante. muy fuerte que es el poder, que es algo con lo que venimos luchando desde nuestros orígenes. Es lo que Satanás ha tratado de vendernos para quitar la unidad. Mm, El resultado de la unidad la vemos de la desunión, la vemos en el mismo Satanás. O sea, Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo implican unidad. Y eso él quiere en su iglesia también. Y yo le escribí a alguien en estos días, le decía, mira, en términos de poder, lo más difícil no es aceptar que Dios existe, sino entender que en su existencia, Él no necesita de mi ayuda para cumplir lo que Él quiere. Entonces, ¿cómo es que yo soy miembro de una iglesia, como tú presentabas, y de repente la Junta decidió algo, pero yo digo, no, tiene que hacerse lo que yo diga? Poder, ya no estoy en la unidad. ¿Cómo es que la conferencia de repente dice, vamos a hacer esto? Pero en mi pensar, yo digo, no, no hay que hacer lo que la conferencia diga. Y me desligo del cuerpo pensando que lo que Dios quiere es el pensamiento que yo tengo. Entonces, Dios no necesita de mí para cumplir su propósito. Si él va a obrar de la iglesia por la conferencia y a través de la junta de la iglesia de manera general, no en mi pensamiento como persona, sino que él lo va a cumplir, esté en contra o a favor de lo que yo entienda. Entonces, ¿qué yo debo hacer? Unirme al cuerpo, aunque yo no esté de acuerdo con ciertas cosas, simplemente para estar unido y dejar que se cumpla el propósito de Dios. así es. Es interesante, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros, eh, cómo podemos nosotros entender esa, eh, esa situación que se da, mayormente también se da en cuestiones doctrinales? No sé si ustedes han tenido esa experiencia. A veces hay personas que creen una cosa, predican una cosa diferente a lo que eh, a lo que creemos, o a veces ni siquiera se preocupan por ver qué es lo que creemos y pues simplemente predican lo que ellos entendieron, lo que ellos creen. ¿Cómo ustedes creen que podemos nosotros mantener esa unidad aún dentro de los temas que estudiamos, dentro de las creencias, las doctrinas?
¿Cómo pudiera ser eso posible, mantener esa unidad que Pablo aquí se refiere, ¿no? Cuando la, el espíritu de profecía habla precisamente acerca de la iglesia, menciona que la iglesia es como una plataforma, ¿nota? Y dice que la iglesia es como una plataforma. Y en la visión decía ella que miraba que algunos bajaban de la plataforma y la observaban desde abajo, y entonces miraban que la plataforma tenía fallas. Y entonces esas personas que bajaban de la plataforma, cuando miraban esa plataforma que tenía fallas, ellos decían eh, que quisieran mejorarla poniendo sus propios pensamientos. Pero entonces se escuchaba decir que no estaban luchando contra personas o contra un grupo, sino que estaban luchando contra Dios. Y algunos volvían a subir a la plataforma y otros no subían a la plataforma. Ahora, esta es la iglesia del Señor y quiero mencionar que esta iglesia va a ser perfecta cuando yo no esté dentro de ella. ¿De acuerdo? Si yo quiero que mi iglesia sea perfecta, yo tengo que estar fuera de esta iglesia para que esta iglesia sea perfecta. ¿Por qué razón? Porque la iglesia está compuesta de seres humanos que venimos de culturas diferentes, fuimos educados diferentes en nuestros hogares. Nota lo que estoy mencionando, porque tiene que ver con lo que hay dentro de la iglesia. Venimos de hogares diferentes, venimos de culturas diferentes, venimos de situaciones diferentes cada uno. Y entonces, cuando yo vengo y entro a la iglesia, yo quiero que la iglesia sea como a mí me enseñaron o el concepto que yo creo que debe ser iglesia. Sin embargo, la iglesia es la estructura de Dios creada para que los seres humanos puedan congregarse. Y dice el libro de los Hechos, y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. O sea, ese es el método de Dios, ese es bíblico. La iglesia es bíblica, es la niña de los ojos de Dios. Y tú hacías una pregunta, ¿cómo lograr la unidad? ¿Cómo lograr la unidad? En primer lugar, entender que necesito estar cerca de Dios, necesito buscarlo cada día. O sea, no podemos obviarlo, no podemos obviar que mi vida necesita cambiar, sí, pero no es algo que yo voy a hacer. Él da la iniciativa, Él me busca a mí, pero yo debo de ahora vestirme de toda la armadura de Dios para soportar en el día malo, y el día malo aún puede ser cuando vienen estas dificultades. Y hay una cita que yo estaba leyendo en el libro Mi Vida Hoy, la página 280, dice que no hay nada más que debilite la iglesia de modo más evidente que la desunción y la desunción y las rencillas. Y no hay nada que se oponga a Cristo y a la verdad como eso. O sea, cuando yo quiero anteponer mi propia forma de ver las cosas y yo pienso que la iglesia debe de ser así como yo creo y no como la iglesia hace en sentido general, hablando de la iglesia a nivel mundial, la iglesia global. Y entonces cuando yo comienzo a anteponer lo que yo creo y no lo que mi iglesia cree y lo que la iglesia es cuando entonces yo me desubico y bajo de la plataforma. Quiero encontrar soluciones a lo que Cristo está dirigiendo. ¿Cómo lograrlo? Número uno, busquemos a Dios cada día. Dejemos que Dios guíe a su iglesia, es un proceso. Y el problema, yo siempre he dicho, no es si esta iglesia va a llegar a puerto seguro, la iglesia va a llegar a puerto seguro. El problema es si yo voy a estar dentro de ella, que es diferente. Yeah. Wow. Eso que usted ha mencionado, pastor, es sumamente interesante. Si quiero mantener la unidad, yo tengo que ver qué es lo que el cuerpo dice, ¿no? ¿Qué es lo que el cuerpo, qué es lo que la iglesia, qué es lo que se cree, qué es lo que se entiende? Y si yo estoy en línea con eso, pues quiere decir que yo estoy
correcto, ¿no? Si yo veo que el cuerpo está de acuerdo con eso, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces me surge una idea, recibo una luz nueva, leí un texto de la Biblia, yo creo esto, y a mí no me importa lo que diga el cuerpo, no me importa lo que diga la iglesia. Esto es lo que yo creo, como usted dice, yo vengo con esto es lo que yo entiendo que así debe ser. Yo me crié con esto así, yo hacía esto desde mi país, desde que yo nací, así era que se hacía. Y a mí no me importa lo que diga la iglesia, no me importa lo que diga la conferencia, ni lo que diga quien sea. Así que tiene que ser, ¿no? Y Entonces, ahora, y ajá. ahora perdona, pastor, yo trato de hacer iglesia en base a mi concepto. Mm, O sea, mira, de donde yo vengo, a mí me enseñaron que iglesia se hace así, ¿no? ok, o sea, Eh, y entonces yo vengo a este país, nota que es difícil, no es fácil, Pastor Kenny, no es fácil. Yo vengo a este país y me encuentro con Rami Robles, que vino de República Dominicana, Kenny Lara, que vino de República Dominicana, Gerson Sánchez, que vino de Nicaragua, y me encuentro a otros que vinieron de Guatemala, otros que vinieron de Puerto Rico y de Colombia, y ponte de donde tú quieras, ¿no? ujú, Y entonces yo vengo a este lugar y me congrego y yo quiero que la iglesia sea como a mí a mi me enseñaron, cultura. lo que me enseñaron a mí, Ujú. lo que me enseñaron a mí. Y entonces, cuando las cosas no pasan así, Hay entonces desunión, hay hay desunión. desunión. Eso, Ya. una persona que piensa así no está claro de lo que Pablo está diciendo. Imagínese usted estar en una iglesia donde hay niños, donde hay jóvenes, donde hay adolescentes, donde hay personas mayores. Y usted es un señor mayor o usted es una persona adulta y usted querer que todo lo que se haga en la iglesia sea solo adaptado al adulto, adaptado al mayor y la música y el estilo y el culto y todo adaptado a usted y no pensar en los demás, o que la música sea como los dominicanos, ¿no? En República Dominicana así es que se toca, así es que se canta, y olvidarme de cómo se toca en México, cómo se toca en Guatemala, en Honduras. Entonces, cuando yo no pienso en los demás, cuando yo no pienso en el cuerpo, en qué es lo que dice el cuerpo, qué es lo que hace el cuerpo, entonces yo nunca voy a estar unido al cuerpo. Así que lo que usted mencionó es sumamente interesante. O sea, para nosotros mantener la unidad es importante nosotros unirnos al cuerpo, unirnos a lo que dice la mayoría, a lo que hace todo, ¿no? Por Así. esa razón ahí Efesios trata tanto el término someteos. Ujú. Someteos a la esposa, someteo al esposo, someteo a los hijos, someteo a la iglesia, someteo a Cristo. O sea, eso implica que eh, en la iglesia, a nivel de nosotros como pastores, van a existir ocasiones donde las conferencias va a dictar o va a decir cosas, me va a pedir hacer cosas con las que probablemente yo no esté en pensamiento de acuerdo, pero implica que como yo formo parte del cuerpo en sumisión a Cristo y entendiendo que Cristo guía la conferencia a través de su poder, yo debo dejar que seguir lo que la conferencia me pide, aunque yo no esté de acuerdo, porque yo formo parte del cuerpo. Ahora, en el instante que yo digo, no, yo soy pastor, yo tengo que hacer esto, yo tengo una nueva doctrina, yo voy a hacer esto, a la iglesia tiene que hacer esto. Aún la misma iglesia se puede ver perdida conmigo porque yo no soy el evangelio. El evangelio es Cristo y Cristo guía la institución. Y es algo que a mí me ha permitido tener un parámetro de unidad. O sea, cuando yo estoy unido y cuando no. O sea, no es, ya Dios está dirigiendo su iglesia y no necesita de mí. Yo necesito de él. Entonces Amén. yo tengo que adaptarme a la conferencia y a la iglesia y no creerme sabio en mis propios pensamientos. Y mira que es interesante cómo ahora Pablo termina en la tercera verdad que presenta la escuela sabática, hablando justamente de lo que debemos hacer como cristianos en momentos en tiempos en que la iglesia está siendo atacada. Porque ah, posiblemente Pablo hace ahora un cambio y pasa de hablar del cuerpo a hablar acerca de guerra, de soldados. ¿Y por qué? Porque posiblemente habían personas que se estaban introduciendo en la iglesia para dividir la iglesia.
para destruir la iglesia, predicando mensajes que en vez de unir a la iglesia, lo que estaba haciendo era que estaba dividiendo a la iglesia. Yo quisiera saber ustedes qué entienden por esto que Pablo menciona en el capítulo 6, versículo 11 y 12, dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. ¿Qué ustedes entienden por esto que Pablo está mencionando acá? Bien, yo creo, pastor, que es una conclusión emocionante que el apóstol Pablo hace, ¿no? En esta carta precisamente. Y lo que tú estabas leyendo, Pablo describe, Pablo pinta, Pablo describe, Pablo presenta a la iglesia como un ejército que debe estar bien equipado. Las armas no son armas humanas, porque a veces nos equivocamos de campo de batalla, ¿de acuerdo? Nos equivocamos de campo de batalla. Y cuando habla en el libro de Efesios, el capítulo 6, precisamente, esta metáfora de la iglesia, se puede hablar, ya en otras ocasiones Pablo ha hablado acerca del templo de Dios, en algunos lugares ya Pablo ha hablado sobre el cuerpo de Cristo, sobre la esposa de Cristo, y ahora Pablo utiliza esa metáfora como un ejército, ¿no? Precisamente. Y es que él presenta, para manera de conclusión, la guerra que hay entre el bien y el mal, que es válido también en nuestros días. En la iglesia hay una guerra entre el bien y el mal. Es más, Satanás ha venido con grande ira. Él fue arrojado y él ha venido con grande ira, y su propósito es destruir lo que Dios cuida más, su iglesia, como un órgano de predicación del evangelio y de lograr que el evangelio llegue a las personas a través de nosotros. Es contra el diablo está luchando. Tiene que ver la familia como centro de la iglesia y la iglesia en sentido general. Entonces Pablo ahora menciona, no como el cuerpo de Cristo, no lo menciona como la esposa de Cristo, ahora él lo hace como huestes, como un gran ejército. Y entonces él dice, precisamente allí dice, vestíos de toda la armadura de Dios, y él exhorta a los creyentes para que se mantengan firmes. Ahora, en este pasaje, cuando nosotros los leemos a cabalidad, cuando habla de ceñidas, tomad el yelmo de la salvación, orad en todo tiempo con oración, súplica y velad en el Espíritu. Lo que Pablo está diciendo es, nada de cuanto ocurre o nada de cuanto va a pasar depende de nosotros. No es tu pensamiento, no es lo que tú crees, no es lo que has estudiado, no es el tiempo que tienes de estar en la iglesia, no es tu cargo, no es quién eres. Si quieres mantenerte firme, vístete de toda la armadura de Dios, y la palabra de Dios, la oración, el Espíritu, la predicación del Evangelio. Pero vístete, si tú quieres hacerlo, si tú quieres lograr esto. Pablo está diciendo, poniendo un sello ahí, ¿no?, a lo que él ha mencionado en las epístolas. Si tú quieres que eso sea así, vístete de toda la armadura de Dios. Amén. Amén. Yo diría que mira, yo le explicaba a la iglesia, porque es lo que estamos diciendo es un resumen de las lecciones anteriores, y esa del soldado, la analizamos, y yo recuerdo que le decía a la iglesia, miren, si ustedes no entienden, no aceptan que están en una guerra, a ustedes nada les sirve las armaduras. Ustedes tienen que entender que estamos en guerra. Entonces, ¿cuál es una de las grandes estrategias que ha utilizado el enemigo? El enemigo trabaja de forma pasiva. Nosotros actuamos por presión. Cuando tú vas a Rusia, Ucrania, hay una razón por la cual buscar las armaduras, hay que hacerle frente al opositor, pero
en la mañana tú te levantas y sigues tu vida normal y vuelves y te acuestas, como que nada está pasando. Pero entonces, ¿para qué necesito yo armadura? Entonces, Mm, el cristiano necesita comprender que estamos en medio de una guerra. Cuando tú aceptes eso, entonces entenderá lo necesario que son las armaduras. Y ahí entonces nos habla la justicia, la fe, las escrituras. Eso es lo que tú vas a necesitar para enfrentar la guerra. Ahora, el gran dilema, el gran problema grande, mayor de esta guerra es, tú estás siendo atacado por el enemigo, pero te olvidas de ti mismo. mm, Entonces, nosotros vamos a una guerra donde nosotros mismos nos estamos destruyendo mm, o estamos luchando contra nosotros. Entonces, la solución de estas armaduras que presenta Pablo comienzan en ti. Tú necesitas hacer el cambio en ti, ganar la guerra en ti, dándole la autoridad a Cristo, y Cristo gana la guerra con Satanás. amén, amén. Y Pablo dice esto, y esto me emociona mucho cuando Pablo menciona esto, porque parece como que Pablo está en nuestros días. Como que él está hablando, como que si Pablo fuera pastor hoy, como que Pablo fuera líder de iglesia, como que Pablo fuera un anciano de iglesia hoy en día. Él dice, en palabras actuales, ¿no? Dice, hermanos, no estamos peleando con carne y sangre. Dice, en cierto sentido Pablo está diciendo, hermano, no nos matemos nosotros. Deja de tirarle al hermanito. Deja de estar luchando y peleando contra el hermano. Estamos luchando contra principados y potestades. Estamos luchando espiritualmente. Y es lo que Pablo le está diciendo, ¿no? Y hay un refrán que se dice, y bueno, la Biblia habla sobre eso también, de que mente ociosa es taller del diablo, ¿no? Cuando usted no está enfocado en la misión, usted lo que está es enfocado en destruir la misión, literalmente. O está el que no es conmigo, Contra mí. contra mí es de parado. Entonces, yo he observado que últimamente Satanás se ha enfocado en atacar tres áreas principales de la iglesia. Número uno, la familia. Satanás está luchando con destruir los hogares, con destruir los jóvenes, con destruir los niños, con destruir los adolescentes, con destruir las parejas. Él está concentrado sigilosamente en destruir la familia. Número dos, él está enfocado en destruir la adoración a Dios. Él está enfocado en destruir las creencias, las doctrinas, se está fortaleciendo, como dicen las profecías, ¿no? A través del engaño, a través de falsas señales, a través de falsas teorías, falsas doctrinas, falsas predicaciones. Él está tratando de sacar a la gente de la iglesia. Y mucha gente lamentablemente ha caído, ha abandonado y se ha ido por otro lado, ¿no? Y en tercer lugar, Satanás está atacando justamente la unidad de la iglesia en lo que tiene que ver con el cuerpo, donde, como mencionábamos, la gente quiere hacer como le plazca, como crea, como entienda, y no quiere, no se somete al cuerpo, no se someten unos con otros, como dice Pablo. Pablo dice, someteos unos a otros. Y entonces, ¿qué sucede cuando la iglesia no quiere hacer lo que yo quiero? Me voy de la iglesia, agarro mi grupo, me separo y me voy por acá y yo hago mi propia iglesia. Cuando yo no estoy de acuerdo con lo que la conferencia hace, ¿qué es lo que hago? Dejo de ir a los eventos, dejo de apoyar las actividades y ya con eso ya la gente piensa que ya está venciendo y que está haciendo mejor, que no. Y Pablo nos dice, hermanos, dejen de matarse ustedes, dejen de pelearse unos con otros, ataquemos al enemigo, vístanse como soldados, vístanse con la armadura y peleen contra quien realmente tienen que pelear. Y como mencionaba el pastor Gerson, ¿cómo? Es orando, es predicando la palabra de Dios, estudiando la Biblia. Es la única manera como nosotros vamos a poder proteger nuestras familias, cuidar nuestra doctrina y adorar al Dios verdadero, ser fiel a Dios y mantener la unidad dentro de la iglesia. No hay otra manera que vistiéndonos de esa armadura, ¿no? Es así. En conclusión, ¿qué llamado pudiéramos hacerle a nuestros hermanos pastores en base a lo que hemos platicado? Hemos hablado acerca de la gracia, ¿no? Como Pablo, la verdad de la gracia, cómo somos salvos por gracia. Hemos hablado acerca de la unión, de que somos uno.
en la fe y hemos hablado de que somos soldados, de que estamos en una guerra, estamos luchando y que Satanás quiere destruir al pueblo, está usando estrategias, artimañas. ¿Qué llamado final pudiéramos hacerle a nuestros amigos que nos ven, que nos van a escuchar? Y gracias, Pastor Rami. Y yo solamente pudiera utilizar la misma palabra de Dios que dice, puesto los ojos en Jesús, Amén. el autor y consumador de nuestra fe. Hay un cielo al cual debemos de llegar. Hay una tierra prometida para ti y para mí. Tú nunca has dejado de ser parte del pueblo de Dios. Y tal vez alguien que se ha retirado en algún momento de la iglesia, o tú nos estás viendo ahora y te has apartado, nunca has dejado de ser hijo de Dios, porque el lugar también es para ti. Acércate, búscale, porque Él está esperándote, Él te está buscando cada día. Y en Jesús encontramos gracia, en Jesús hay salvación, en Jesús hay perdón, en Jesús hay amor y misericordia. Amén. Mi llamado sería motivar al amigo, a los que nos escuchan, a tener una relación constante con Dios. Jesús, la oración, el estudio de su palabra, la predicación del evangelio. Necesitamos entrar en la esfera espiritual para nosotros poder ganar, obtener la victoria en cada instante de nuestra vida. Mantente conectado, sujeto a Cristo. Amén, amén. Yo igual creo que el Señor quiere que entendamos que aún hay gracia todavía. Aún hay espacio para restaurarnos, para regresar a los pies de Cristo. Si nos hemos ido de la iglesia por problemas en la iglesia, si hemos abandonado el camino por doctrinas y creencias, que regresemos, que volvamos, que hay gracia, no importa los errores que hayamos cometido, Dios nos recibe con los brazos abiertos. Lucha, pelea por tu familia, pelea por la unidad de tu iglesia, aunque otros actúen indiferente hacia la iglesia, hacia los hermanos, hacia la organización, hacia la institución. Tú sé un agente de cambio, sé un agente que una a los hermanos, sé tú ese agente que une y que animas a otros a luchar no contra nosotros mismos, sino contra las huestes espirituales. Así que Dios le bendiga. Muchas gracias, Pastor Gerson. Gracias por compartir con nosotros este momento muy, muy especial, estos mensajes, Pastor Kenny. Igual muchas gracias también por acompañarnos. Recuerden seguirnos en el canal de YouTube Escuchando y Creciendo. Pueden compartirlo y enviárselo a otras personas. Así que Dios le bendiga, bendiciones y nos vemos hasta la próxima semana.